19 de julio del 2008. Estas son imágenes de la celebración del 29 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Saludamos con amor, con el corazón, con admiración y respeto al hermano, compañero, presidente, comandante Hugo Chávez Frías. Junto al pueblo nicaragüense y al presidente Daniel Ortega celebran invitados especiales de gran parte de América Latina y del mundo. Entre ellos, destaca como invitado de honor el comandante Hugo Chávez Frías, entonces presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y líder del movimiento de países agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Junto al comandante Hugo Chávez y al presidente Daniel Ortega, ese día participaban dos personajes excepcionales: Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras, y Fernando Lugo, entonces recién electo presidente en Paraguay. Aquí estamos los pueblos de América Latina y del Caribe. Ojalá quienes vengan a gobernar los Estados Unidos entiendan que aquí en América Latina hoy hay una revolución, que aquí los pueblos despertaron y que, como ya hemos dicho, estamos resueltos a ser libres y no habrá imperio que frene este impulso de liberación de nuestros pueblos. No habrá imperio que pueda con nuestros pueblos unidos y con los liderazgos que siguen apareciendo en el horizonte. Tras siglos de colonialismo español y neocolonialismo norteamericano, tras largas décadas de dictaduras y opresión oligárquica en nuestros países, en el albor del siglo XXI renace, se extiende y se consolida por toda América Latina una oleada de movimientos populares con líderes de vocación democrática y comprometidos con la justicia social y económica, con la identidad de sus pueblos, y surgen por todas partes gobiernos populares democráticamente electos, con una amplia base social, patrióticos y al mismo tiempo con una visión integral como latinoamericanos y como parte fundamental del naciente nuevo orden multipolar. Esta nueva claridad de rumbo también implica una gran claridad respecto a las fuerzas que se le oponen. Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos un camino pacífico para buscar la paz profunda, la justicia verdadera, la justicia, la igualdad, la felicidad de nuestros pueblos. No queremos guerra, no queremos más guerra, más desestabilizaciones. Lo único que nosotros le exigimos al próximo gobierno de los Estados Unidos es que respete la soberanía de los pueblos de América Latina, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica. Nosotros somos libres, no somos lacayos de nadie. Sin duda, este fue un momento de optimismo y luz para la nueva América Latina, pero los enemigos de la democracia y la libertad no descansan. En menos de un año, en junio del 2009, Manuel Zelaya era depuesto como presidente de Honduras mediante un golpe de Estado apenas disimulado con argucias legaloides y la manipulación mediática. En junio del 2012, otro golpe de Estado, con similares componentes parlamentarios y mediáticos, destituía en Paraguay al presidente Fernando Lugo. El 5 de marzo del 2013, muere el presidente Hugo Chávez, víctima de un extraño cáncer, enfermedad que de repente se volvió común entre los líderes latinoamericanos. En un corto plazo, el panorama geopolítico de toda América Latina cambió. Vimos caer a dos presidentes bajo golpes de Estado, enfermar y sufrir diversos males y ataques a otros. Vimos intentos de golpes de Estado y violencia en las calles, amenazando el proyecto de unidad, de estabilidad y desarrollo de toda la región. ¿Son todos estos hechos aislados?
¿Qué hay detrás de estos acontecimientos? ¿Qué está pasando realmente en América Latina? Como bien lo cuenta Eduardo Galeano en el libro Las venas abiertas de América Latina, a nuestros países los une la historia común de lucha constante contra el saqueo y la dominación de los imperios, español y portugués primero, norteamericano hoy en día. A lo largo del siglo XX, Latinoamérica sufrió represiones y golpes de Estado, militares y civiles, organizados y promovidos principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido, a través de sus agencias de inteligencia. En los años 60 y 70, bajo el macartismo y la doctrina Monroe, por toda América Latina se instalaron en el poder dictaduras pro-norteamericanas de corte fascista. Augusto Pinochet en Chile, Anastasio Somoza en Nicaragua, Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, entre muchos otros. Décadas de lucha poco a poco fueron liberando Latinoamérica de la peste golpista y contrarrevolucionaria. A finales del siglo XX, cambios dramáticos a nivel mundial dieron fin a la llamada Guerra Fría. El mundo presenció la desintegración del bloque socialista de Europa del Este y una oleada neoliberal se impuso a nivel mundial, pregonando el triunfo y predominio del capitalismo bajo el imperio global norteamericano e incluso anunciando el fin de la historia. Parecía inevitable el advenimiento de un mundo unipolar, bajo el dominio financiero, militar y mediático de élites asentadas en Estados Unidos y Europa. Pero al inicio de este siglo XXI, en varios países de América Latina, surge y se consolida un poderoso movimiento político, social y económico que traspasa fronteras y rompe inercias. Una propuesta alternativa de desarrollo regional y mundial que pone en entredicho el discurso triunfalista de los Estados Unidos, que cuestiona las intenciones de imponer a estos países el papel de meros proveedores de materias primas, de mano de obra barata y de consumidores cautivos y domesticados. En América Latina surge un nuevo pensamiento, el socialismo del siglo XXI. Al finalizar el segundo gobierno de George Bush, el desgaste de la imagen y la economía guerrerista norteamericana llegaban a un punto de clímax. La crisis provocada por los excesos de las cúpulas del poder dentro de los mismos Estados Unidos llevaron incluso al ciudadano de a pie norteamericano a protestar y exigir un cambio. Entonces, nuevamente la maquinaria del sistema se puso en marcha bajo la premisa cambiar para que todo siga igual. Con la llegada de Barack Obama a la presidencia, se extendía en Estados Unidos y por todo el mundo la esperanza de un cambio, tanto que se le entregó el Premio Nobel de la Paz tan solo por sus declaraciones. Pero pronto el sueño terminó. En los hechos, Obama ha resultado ser solo un buen orador al servicio de los mismos intereses. La guerra, el intervencionismo, los planes de dominio mundial de las élites financieras que controlan Estados Unidos no solo continúan, sino que se amplían y cobran nuevas y más sofisticadas formas bajo el concepto de guerra de cuarta generación. Esta es una política que bajo el discurso de seguridad nacional y lucha antiterrorista pretende intervenir y controlar a grupos, naciones y regiones enteras mediante discretas operaciones secretas o de bajo perfil que involucran de manera coordinada al Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado y demás instrumentos de seguridad estadounidenses, operando en áreas fuera de todo marco legal o control, utilizando nuevas tecnologías para el espionaje y el asesinato selectivo y el control del ciberespacio para la manipulación mediante ingeniería de redes sociales, muy especialmente cooptando, manipulando en cada país a personajes y grupos afines desde células de oposición radicales, jefes militares, hasta gobiernos enteros para usarlos como agentes locales en favor del interés norteamericano. Sin descartar la amenaza de invasiones directas, la intención ahora es actuar sin ser vistos, mover los hilos detrás del escenario, obligar a otros a asumir los costos para que el gigante deje apenas una ligera huella. En América Latina, esta guerra ya inició.
Los golpes de Estado en Honduras y Paraguay y la extraña secuencia de casos de cáncer entre los líderes latinoamericanos que culminó con la muerte del presidente Hugo Chávez son ejemplos claros y tienen marcada la huella del nuevo estilo para la intervención estadounidense. La madrugada del día 28 de junio del 2009, un comando encapuchado de Fuerzas Armadas allanaron la residencia presidencial en Tegucigalpa para detener al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya. Luego, este fue trasladado a una base aérea militar para ser expulsado del país. Las Fuerzas Armadas hondureñas desplegaron un dispositivo que incluyó aviones de combate y soldados en las calles de Tegucigalpa. Cortaron la electricidad, telefonía e internet del país. Todas las emisoras de radio y televisión fueron silenciadas. Entre 10:30 de la mañana y 11 de la mañana, un contingente de unos 25 soldados penetraron en nuestra radio y nos dijeron que o cerrábamos la radio o la iban a destruir. Avalado por el ejército, Roberto Micheletti se autonombra presidente, decreta el toque de queda y reprime las protestas. Se prohibieron las transmisiones de noticias internacionales y varios periodistas fueron detenidos por fuerzas militares. Sedes diplomáticas fueron secuestradas o incomunicadas. Posteriormente, la mayoría de derecha, cómplice en el Congreso, avaló el golpe de Estado, decretando un estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos. La comunidad de países latinoamericanos y el mundo entero reaccionó condenando el golpe de Estado. Sin embargo, los golpistas se mantuvieron desafiantes, seguros del respaldo de los verdaderos orquestadores de esta maniobra, los halcones del sistema político-militar norteamericano. Bueno, aquí el poder militar básicamente respira por Estados Unidos, por el apoyo militar, y prácticamente donde reside el poder militar en Honduras es en esa base que está enquistada en nuestro territorio, que es Palmerola. Entonces, ellos han sido formados en la Escuela de las Américas, eso no lo podemos perder de vista. Las verdaderas causas, el porqué y los cómo del golpe en Honduras se encuentran ligadas a la base aérea militar Palmerola, que aloja a la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo de los Estados Unidos de Norteamérica. En los 80, Palmerola fue la base de operaciones de la Contra, que eran fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la CIA mediante el tráfico de armas y drogas, como quedó revelado en el escándalo Irán-Contras. Justo semanas antes del golpe de Estado, el presidente Manuel Zelaya declaró que convertiría Palmerola en un aeropuerto civil, una idea a la que se opuso John Dimitri Negroponte, el ex embajador de los Estados Unidos. Los hondureños temblamos de indignación y cólera al saber que días antes del golpe, prácticamente de incógnito, aquí anduvo John Dimitri Negroponte, cuando John Dimitri Negroponte es prácticamente el gestor de la base esta de Palmerola, y por otra parte fue el gestor de esa guerra de baja intensidad que sufrimos los hondureños en esa época. Poco antes del golpe de Estado, Negroponte estuvo de incógnito en Honduras para entrevistarse con representantes de la oligarquía local, de la iglesia y con los cabecillas militares golpistas. Toda la acción golpista se hizo aparecer públicamente como iniciativa del Congreso y los tribunales hondureños, y para ello se contó con el apoyo total de los medios masivos de comunicación propiedad de la oligarquía local. Tras el golpe, Estados Unidos reforzó su presencia militar en 7 de sus bases en Honduras y construyó una nueva superinstalación militar en la frontera con Nicaragua. Esta será la base militar norteamericana más grande en Latinoamérica, invirtiendo más de $1.300 millones para ubicar ahí a sus tropas. Oficialmente, la presencia militar estadounidense en Honduras es parte de la lucha contra el narcotráfico, pero la realidad demuestra lo contrario. A medida que se incrementa la cifra de efectivos norteamericanos en Honduras, aumenta también el tráfico de drogas en la región. Tras el golpe militar, Honduras quedó más aislado que nunca, sumido en mayor pobreza y violencia, resultado último de la intervención norteamericana. El golpe y deposición de Zelaya no es un problema hondureño, sino un ataque contra el despertar de los pueblos en América Latina y su unificación, algo que Estados Unidos
no parece estar dispuesto a permitir. El golpe de estado cívico-militar que derrocó al presidente Fernando Lugo en Paraguay es otro claro ejemplo del nuevo modelo de operación estadounidense en Latinoamérica. Fernando Lugo, un ex sacerdote de la Teología de la Liberación, logró ganar la presidencia de Paraguay en 2008 con una postura moderada y a favor de los más pobres. Pero en Paraguay, el poder real siempre ha estado en manos de la oligarquía terrateniente y militares aliados a Estados Unidos, quienes habían dirigido el país como una de las peores dictaduras latinoamericanas durante décadas. Hoy, bajo un disfraz democrático y constitucionalista, reinstauran el golpismo y retoman el poder. Se trató ante todo de un montaje mediático y de argucias legaloides, con una campaña a través de todos los medios de comunicación pertenecientes a la oligarquía, azuzando el linchamiento político de Fernando Lugo. Tanto los políticos representantes de la oligarquía local como los militares de tradición fascista que operaron públicamente el golpe no son más que los socios menores encargados del trabajo sucio. Detrás de este golpe de Estado apenas mal simulado se encuentra la huella de los intereses estadounidenses. Pero ¿cuál es el interés de Estados Unidos en este pequeño país primordialmente agrícola? Un país que es de hecho el segundo más pobre de Sudamérica. Paraguay se encuentra ubicado en el corazón geopolítico y estratégico del continente sudamericano. Para Estados Unidos, Paraguay es ante todo una cabeza de playa militar y de inteligencia en la región. Una cuña para evitar la unión latinoamericana. El verdadero gran objetivo de esta jugada es, sin duda, Brasil. El control estadounidense sobre Paraguay es un factor clave para la hegemonía regional de Estados Unidos. El objetivo es frenar el creciente peso del Brasil en los asuntos regionales y mundiales, y así detener el avance del grupo al cual pertenece, conocido como los BRICS, que incluye a Rusia, China, la India y Sudáfrica. Brasil, junto con el resto de los países del BRICS, buscan trazar rutas libres y seguras a través del Pacífico, alejadas del dominio de la OTAN. El control político y militar norteamericano sobre Paraguay es en realidad una barrera contra Brasil. Es un paso más en los planes estadounidenses de consolidar un bloque comercial, político y militar con países latinoamericanos que pretende mantener bajo su total control. Estados Unidos está construyendo así un muro del Pacífico contra Brasil y sus aliados del BRICS. Ahora se sabe que poco antes del golpe, varios militares paraguayos se reunieron con generales estadounidenses para negociar el restablecimiento de la base estadounidense Estigarribia en la frontera con Bolivia. Con una pista de casi 4 kilómetros, la base estadounidense Estigarribia es como un portaaviones en medio de la jungla amazónica, ideal para el aterrizaje de bombarderos y aviones tipo Hércules. Desde allí se controlan objetivos sensibles como las reservas de gas de Bolivia, el acuífero Guaraní, fuente del Amazonas, el reservorio de agua dulce más grande del mundo y la triple frontera en el límite paraguayo con Argentina y Brasil. Tras derrocar a Lugo, el gobierno golpista firmó de inmediato acuerdos para ampliar la presencia militar norteamericana en Paraguay, bajo el pretexto de instalar bases de operaciones humanitarias. La violencia y la represión, la guerra sucia contra el propio pueblo, típicos de las dictaduras militares, han vuelto a aparecer, y sus blancos nuevamente son los trabajadores, campesinos y estudiantes de este país. Documentos de seguridad desclasificados y denuncias presentadas a través de Wikileaks prueban que desde hace décadas diversos laboratorios vinculados a la CIA, al Departamento de Estado y al Pentágono invierten enormes recursos en la investigación sobre métodos de envenenamiento e inoculación de enfermedades capaces de infligir daño masivo sobre personas específicas, fuerzas militares y ciudadanos comunes, violando las prohibiciones establecidas por las Naciones Unidas. El fuerte Detrick, en Maryland, Estados Unidos, es un centro de guerra biológica del Pentágono. Allí se encuentra el Departamento de Investigaciones del Cáncer. Documentos parcialmente desclasificados del Ejército de Estados Unidos evidencian que allí exploran la posibilidad de utilizar venenos radioactivos
para el asesinato de personas importantes como líderes militares o civiles. Hoy sabemos que desde 1975, en instalaciones especiales dentro del fuerte Detrick, se realizan investigaciones ultra secretas encaminadas a desarrollar un programa especial de virus del cáncer sumamente agresivo y letal. El investigador y periodista Jeremy B. Wood considera que hay muchos agentes que causan cáncer que fueron convertidos en armas en Estados Unidos dentro del fuerte Detrick. Por ejemplo, sabemos que micotoxinas llamadas T2 fueron convertidas en armas capaces de producir necrosis en el tejido que penetran y convertirse en cáncer cuando no son inmediatamente letales. Otra vía de generación intencionada del cáncer son las armas de ondas electromagnéticas. Durante las invasiones de Irak y Afganistán, los Estados Unidos probaron varias armas nuevas de este tipo. Por ejemplo, pistolas de microondas que producen quemaduras y dolor, pero que a mediano plazo provocan un efecto cancerígeno. Una tercera vía desarrollada en el Centro de Investigaciones del Cáncer son los virus genéticamente alterados. Estas y otras maneras de inocular cáncer son hoy una realidad conocida, y es muy probable que los Estados Unidos las consideren una manera mucho más sencilla, económica y discreta de deshacerse de liderazgos alternativos opuestos a sus intereses. La página de Wikileaks informó que en el año 2008, la CIA pidió a la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay reunir todos los datos biométricos, incluyendo el ADN de todos los candidatos presidenciales, entre ellos los datos del ganador, Fernando Lugo. La pregunta es, ¿para qué quería la CIA poseer el ADN y demás datos biométricos del futuro presidente de Uruguay? Conociendo el código de ADN, es posible desarrollar un oncógeno específico para cada individuo. Es lógico pensar que no solo en Uruguay, sino en toda América Latina y en el mundo entero, la CIA debe estar recopilando ADN y demás biodatos de presidentes y de líderes, en especial de aquellos que no se someten a los dictados de Washington. A finales de la primera década de este siglo, en un periodo de apenas 18 meses, 5 líderes de América Latina fueron atacados repentinamente por el cáncer: Fernando Lugo, Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y finalmente Hugo Chávez. Todos ellos reconocidos impulsores del desarrollo y la independencia de sus países y de la región latinoamericana. Todos ellos enemigos del intervencionismo norteamericano. Tras duros, dolorosos y prolongados tratamientos de quimioterapia y procedimientos quirúrgicos, 4 de ellos lograron hasta ahora vencer el cáncer en sus vidas. Lamentablemente, el comandante Hugo Chávez Frías, reconocido como el principal líder latinoamericano de los tiempos modernos y declarado objetivo número 1 de los servicios de inteligencia norteamericanos, cayó víctima de un extraño cáncer. Chávez habló por Radio Nacional de Venezuela sobre su enfermedad y esto es lo que dijo. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño. Que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Y gracias a Dios, Lugo superó el cáncer y miren cómo anda por ahí, al frente de una batalla, allá en el pueblo paraguayo y en América Latina, pues. Dilma, bueno, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral. A los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina.
La tecnología para inducir cáncer existe. La decisión de acabar con liderazgos no subordinados u opuestos a los intereses de las élites norteamericanas también existe. La repentina epidemia de cáncer entre los líderes latinoamericanos que culminó con la muerte del más destacado de ellos, el comandante Hugo Chávez, encaja perfectamente con la información revelada por Wikileaks que hace sospechar una estrategia de descabezamiento en la región. La pretendida nueva política norteamericana para América Latina está resultando en una reedición del intervencionismo maquillada. Los servicios secretos estadounidenses se encuentran maniobrando en la semioscuridad y son el origen de absurdos golpes de Estado parlamentarios en Honduras y Paraguay, y probablemente de la extraña epidemia de cáncer entre líderes latinoamericanos que le costó la vida al presidente venezolano Hugo Chávez, generando toda una oleada de desestabilización de gobiernos democráticos a través de la inducción a la violencia y la confrontación mediante la manipulación mediática, el control de redes sociales y el financiamiento humanitario a grupos radicales a lo largo y ancho de nuestra América Latina, alentando y financiando conspiraciones antidemocráticas y golpistas, corrompiendo a las fuerzas militares y utilizando a sus incondicionales locales en cada lugar con el fin de restablecer la hegemonía de Estados Unidos en la región. La primavera de la unidad latinoamericana está en peligro. Han caído líderes y la amenaza sigue presente. Pero no vale solo preguntarse quién será el siguiente, sino tomar conciencia de la necesidad de defender la democracia y la unidad latinoamericana en todos y cada uno de nuestros países. Avanzar en la defensa de la patria grande latinoamericana, libre y soberana desde el Río Grande hasta la Patagonia, sin permitir que la bota intervencionista siga pisándonos, así pretendan dejar apenas una ligera huella.